Vamos a desarrollar durante este mes el tema de la oración del pastor y me toca empezar a mí con una breve reflexión al respecto. Y para eso quiero invitarlos a que vayamos a el primer capítulo de la del primer libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. Y se van a dar cuenta que es una historia pues muy conocida para todos nosotros. Sabíamos de Ana, que está ella toda angustiada porque no puede tener hijos, etcétera. Y por temas de tiempo vamos a leer desde el verso 9. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu siervo y te acordares de mí, y no te olvidares de tu siervo, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían los labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Dejemos allí hasta ahí esa lectura. Y vamos a mirar la oración de Ana, a la que he llamado la oración conocida. O Ana representa lo que es conocido de nosotros. Ana ora, ruega, pide amargamente, largamente, suplica de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a los deseos de su corazón. Trae delante del Señor su dolor, su vergüenza, su humillación, su angustia. De su boca no sale ningún sonido, pero es evidente que su alma llora y a los gritos. Elí no la escucha, la malinterpreta, la desprecia, hasta la regaña. Pero Dios sí la oye, y la oye con atención, y le concede lo que ella le pide. Este es el espacio en el que todo es conocido. El Cana conoce a su esposa, la conoce, la ama, la consiente, pero no la entiende bien. Le dice: ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Pues sí, mi hijo, pero igual quiero un hijo. Ana conoce a su marido, sabe que es un buen hombre, pero sabe también que él no la entiende. Él no entiende lo que ella está viviendo. Y pues vaya que es una situación muy conocida para muchos de nosotros, ¿no? Por otro lado, Ana conoce a Jehová, sabe lo que le pide y sabe que le pide lo imposible al Dios de los imposibles. El Señor conoce a Ana y ya la tiene escogida para ser la madre de uno de sus profetas más grandes. Nosotros conocemos de memoria este tipo de oración, todos nosotros. En nuestra necesidad pedimos provisión. En nuestra angustia pedimos ayuda del cielo. En nuestra confusión pedimos claridad, y hasta en nuestro pecado pedimos perdón. Todo eso lo conocemos. También tenemos claro que no entendemos esto de la oración. Tenemos un Dios que nos dice que oremos a Él, pero que Él sabe dónde está. Mejor dicho, Él sabe las palabras de nuestra boca aún antes de que nosotros la pronunciemos, aún antes de que estén en nuestros labios. Él sabe que se trata. Entonces nos preguntamos, pero entonces en ese caso, ¿para qué orar? Si Él ya sabe, pues
lo cierto es que Él nos manda a hacerlo. También el Señor nos dice que podemos pedir, pero podemos no recibir, porque pedimos como no conviene. ¿Y qué es lo que conviene? Lo determina Él soberanamente. O no recibimos porque no pedimos con fe. Y nos quedamos así, sin entender, pero con la claridad absoluta de que tenemos que orar así, pidiéndole al Señor, dándole gracias y confiando que Él sabrá cómo y cuándo responder de la mejor manera. Así su respuesta sea el silencio o su respuesta sea un rotundo no. Todo eso nos es muy conocido. Pero entonces ahora pasemos a lo que es desconocido. Y para eso vamos al capítulo 3 en este mismo libro de Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Si Ana era lo conocido, Samuel representa lo desconocido. El contraste entre Samuel y su madre es asombroso. Son totalmente opuestos, seguramente porque ella no lo crió, sino que fue criado por el viejo Elí, y en el capítulo 12 nos dice que ni sus propios hijos conocían a Jehová, de lo mal que este hombre los crió. Y claro, con semejante mentor que iba a conocer Samuel a Jehová. Imposible. Miren que Samuel sirvió a Jehová en el templo desde muy pequeño, pero no lo conocía. Y a veces me pregunto si no será la realidad de muchos de nuestros hijos a quienes ponemos a servir a Dios en la iglesia desde muy pequeños, pero a quien no le presentamos ese Dios al que los ponemos a servir. O peor todavía, mal representamos a ese Dios. Peor aún, ¿no será esa la realidad de muchos de nosotros aquí, ahora, en este grupo? Improbable. Pero terminamos sirviendo o disque sirviendo a un Dios que no conocemos. Miren, Samuel escucha la voz de Dios, pero no la identifica. Él cree que es la voz de Elí. Y al contrario, Elí ni siquiera oye la voz del Señor. Solo por descarte llega a la conclusión de que debe ser Dios el que está llamando al pelado. Y la cosa puede ser aún peor, ya que podemos pasarnos la vida sanando enfermos, predicando, echando fuera demonios en el nombre del Señor, para que Él al final nos diga, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. En los tiempos de Samuel, el reclamo de Dios era que no lo conocían, que le servían sin conocerle, sin honrarle, sin temerle. Que el anuncio de Jesús es todavía más escalofriante, porque nos dice que cuando vuelva encontrará siervos suyos, que serán rechazados porque nunca se dejaron conocer por Él. Nunca
los conocí. Entonces vale la pena preguntarnos si el Señor es un desconocido para mí, o si yo soy un desconocido para Él, o si su palabra es una desconocida para mí. Y esos desconocimientos han acabado con el ministerio y hasta con la vida de muchos que se han encumbrado como líderes, como dirigentes eclesiales, pastores, desde el desconocimiento de Cristo y el desconocimiento de su palabra, convirtiéndose así en los proverbiales ciegos, guías de ciegos. Por eso tenemos que clamar como el salmista: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, ve si hay en mí caminos de perversidad, guíame por el camino recto. Bueno, y es aquí donde Elí, en medio de su fracaso, su degeneración, mal padre, mal sacerdote, pero él nos enseña una oración que para muchos de nosotros es desconocida. Habla, Jehová, que tu siervo oye. Aquí ya no pedimos para nosotros. Aquí no estamos pidiendo por nuestras necesidades, por nuestras angustias o para satisfacer nuestros anhelos. Más, esta es una oración que inicia en Dios. Y después de esa frase de respuesta, después que hemos dicho, habla Jehová que tu siervo oye, requiere de nuestro silencio absoluto, atento y reverente. Cuando pedimos para nosotros, o aún cuando estamos intercediendo por otros, somos nosotros los que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y es Dios quien, por lo menos en nuestra imaginación, se queda en silencio tomando nota de nuestros pedidos como si fuera un benevolente Papá Noel, Santa Claus. En cambio ahora, con esta oración, este segundo tipo de oración, el que habla es Él y nosotros somos los que oímos. Nosotros somos los que tomamos nota. Nosotros somos los que ponemos atención. Y ojo, recordemos algo muy importante. ¿Quién habla? El Señor. Habla Señor. Todas en mayúsculas. Dios, el Creador, el Rey de Reyes, el Alfa, el Omega, el que fue y el que será. ¿Quién oye? Tu siervo oye. El que es como hierba del campo, el que hoy está y mañana no, el que en el mejor de los casos nunca va a pasar de siervo inútil, el que todo lo tiene por gracia, nada por merecimiento. ¿Se dan cuenta de la importancia de tener eso tan claro? Cuando nos olvidamos de este punto tan fundamental, pasan cosas absurdas de calamidad. Muchos de nosotros salimos con tonterías, como que estamos disque peleados con Dios. Óiganse diciendo eso la próxima vez que se les ocurra. Y es evidente que somos una manada de igualados, que creemos que le podemos reclamar, protestar, apelar, que lo podemos vencer en una discusión o en un juicio. Y si pensamos así y actuamos así, es sencillamente porque Él es un gran desconocido para nosotros. Y vaya a ver, no sé a qué diosecito estaremos sirviendo, porque ese no es el Altísimo, el gran yo soy. Y eso nos lleva a un tercer punto, que es una advertencia. Hemos visto a Ana, lo conocido, la oración conocida, Samuel, lo desconocido, la oración desconocida, pero termina esto en un boom con una advertencia. Ojo, pastor, con Dios no se juega. Y aquí hay dos elementos que me parecen importantes, recogidos a lo largo de escuchar, aconsejar pastores, misioneros, obreros, cristianos. Y el primero tiene que ver con lo que acabamos de mencionar, y es el de la irreverencia en la oración. Los
profetas del Antiguo Testamento veían al ángel de Jehová y se postraban. A Moisés el Señor lo tuvo que corregir porque él creyó que podía contemplar la gloria de Dios sin quedar pulverizado. Isaías cayó como muerto del puro susto. Nosotros, en cambio, hemos desarrollado un nivel de familiaridad con Dios que muchas veces raya en la excesiva confianza y hasta llega a la desfachatez. Ya ustedes en otras oportunidades me han escuchado despotricar contra expresiones como que Dios es mi copiloto, Chuchito es mi parce y cosas por el estilo, tratando de justificar la poca importancia que le damos a la majestad de Dios. Y esta vez, con respecto a la oración, quiero volver a mencionar, a advertir, a denunciar en contra de esa actitud del corazón tan prevalente en el pueblo cristiano. Y el pueblo cristiano es así porque sus pastores así le han enseñado. Esa actitud de tener a Dios como un sirviente, pendiente de nuestras órdenes. El cajero automático, el genio de la lámpara, el bombero que viene y apaga nuestros incendios, y cuando no responde como queremos, cuando lo queremos, cuando no nos da exactamente lo que pedimos, cómo lo pedimos y cuando lo pedimos, le hacemos unos berrinches monumentales. Puede que le intentemos jugar a la autolástima. Ay, Dios no me quiere, no me escucha, no le importo, está escuchando a otros y demás estupideces de ese calibre. Y más cuando somos pastores, lo chantajeamos. Tanto que le he servido, tanto que me he sacrificado por él y miren con las que me sale. O si no le jugamos a la autolástima, le pretendemos jugar a cambiar los papeles, cambiar los roles. Los sentamos en el banco de los acusados y nosotros nos constituimos en jueces de Dios. Y decretamos que Dios no es justo, no es bueno, que anda medio perdido o que no sabe lo que hace. Y encima ni siquiera nos consulta a nosotros que sí sabemos. ¿Se dan cuenta de la enormidad de la blasfemia? La enormidad de la irreverencia, la monstruosidad de nuestro pecado. Y así oramos. Hermanos, necesitamos aprender a entrar en la presencia del Señor como entrando en lo desconocido. Con la absoluta reverencia de quien no sabe nada y ruega, habla, Señor, que tu siervo oye. Y Señor está escrito en negrita, en tamaño N 1000 millones de quintillones, impreso en tinta hecha con polvo de estrellas. Mientras que siervo está escrito en letra de tamaño 1, en estiércol, y simplemente agradecidos de que semejante Dios se haya dignado sacrificar tanto para ascendernos de siervos a hijos. El primero es el tema de la irreverencia. El segundo elemento tiene que ver con el síndrome del año nuevo. ¿Cuántas veces no decimos en un 31 de diciembre que el próximo año sí? Próximo año hago dieta. Próximo año iré al gimnasio. Próximo año estudio. Próximo año le propongo matrimonio a la noviecita de 10 años y quién sabe qué más. Y hermanos, pues con mayores o menores consecuencias podemos jugar con la panza, podemos jugar con los kilos, podemos jugar con los estudios y hasta puede que la novia sea lo suficientemente bobita como para aguantarte semejante despropósito. Pero con Dios, con el Dios de Israel, no, con Él no. A Él se le ama, se le honra, se le reverencia, se le obedece, pero a Él no se le engaña. Ni se le pasa gato por liebre. Para empezar es imposible, no se puede. Así que es mejor ni intentarlo, mejor que ni se nos pase por la cabeza. Entonces, cuando el Señor te hable, ten en cuenta esas palabras de Deuteronomio 30. Oirás la voz de Jehová y pondrás por obra
todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. No le pidas a Dios que te hable si no es para obedecer. No juegues con fuego porque te quemas. Dios no sugiere, no recomienda, no da indicios. Él ordena y tú obedeces. Punto. No hay más ecuación que esa. Por otro lado, cuando tú hables, cuídate de no hacer votos vacíos ni prometerle a Dios nada que no estés dispuesto a cumplir, aún al precio de tu propia vida. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Anda y lee Eclesiastés capítulo 5, versos del 5 al 7. Si le prometes a Dios, cúmplele. Si no, es mejor que no prometas, porque Él se enoja a causa de tu voz y destruye la obra de tus manos. En resumen, hermanos queridos, oremos pidiendo a Dios según su voluntad, con fe y dispuestos a aceptar su respuesta, cualquiera que sea esa respuesta. Puede ser un sí, un no, un todavía no, un así no, pero así sí, o su respuesta puede ser hasta el silencio. Dios responde como quiere, cuando quiere, si es que quiere. 2. Oremos pidiendo a Dios que nos muestre su voluntad, pero no por curiosidad, o a ver si su voluntad nos conviene, sino que la buscamos para cumplirla, cueste lo que cueste, y aunque ella sea contraria a nuestra voluntad. Y en tercer lugar, oremos entregando al Señor todo lo que somos, todo lo que tenemos, cuidando de nunca ir a retomar aquello que ya le dimos y dispuestos a cumplir con lo que nos hemos comprometido a hacer. Así sea lo último que hagamos en este lado de la eternidad, porque todos nosotros, sus siervos, queremos escuchar al final la frase de nuestro Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿O me equivoco? Dios del cielo, muchas veces no sabemos ni qué hacer. Tú nos dices, acércate, ven, pide, hazlo con fe. Pero también nos dice, Señor, no quiero vanas palabrerías. No me hables si no estás dispuesto a eso. No me preguntes. No me pidas si no estás dispuesto a recibir mi respuesta. ¿Cuántas veces, Señor, pecamos con nuestra oración? Por irreverentes, por abusivos, por pedir como no conviene para nuestros deleites. Pedimos en contienda, pedimos con un corazón amargado, con un corazón contencioso, con un corazón ambicioso. Venimos delante de ti con ínfulas, con soberbia. No somos capaces de postrarnos en una adoración silenciosa mientras se detiene nuestro corazón frente a tu magnificencia. Incapaces de respirar en tu presencia. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti, aún en nuestra oración.
Nos hemos sentido piadosos, nos hemos sentido dignos de que tú nos escuches. Te ruego, Señor, que dirijas nuestras oraciones, que encamines nuestras oraciones, que podamos aprender a orar de una manera tal que le podamos enseñar a tu pueblo a orar de una forma que te honra, te dignifica, resalta y exalta tu gloria y se somete a tu voluntad. Limpia, Señor, nuestra mente de toda influencia y conocimiento y sabiduría que no venga de o esté de acuerdo con tu palabra revelada. Y limpia nuestros corazones de el egocentrismo, de ponernos nosotros en el centro de todo sin ponerte a ti, que es idolatría. Limpia nuestras manos y nuestro servicio delante de ti, Señor, para que sea dirigido a ti, a la edificación de tu reino y no a la construcción de nuestros propios imperios personales. Para que de esa manera, con una mente transformada, renovada, de acuerdo a ti y a tu palabra, con un corazón de carne en el que están escritos tus estatutos, tus mandamientos, y con manos limpias, que podamos levantar delante de ti, nuestra oración sea limpia y sea santificada también. Y desde allí cumplir la labor sacerdotal de llevar a tu pueblo a aprender a orar de la misma manera. Somos incapaces, somos inútiles, pero te lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús.